En información económica, la tasa de desempleo se ubicó en 8,9% en el trimestre mayo-julio y se crearon más de 100.000 puestos de trabajo según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas. Para hablar del tema nos acompaña justamente la directora del INE, Sandra Quijada. Sandra, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Sandra, buenas noticias, veníamos de varios trimestres, lo habíamos conversado en otras ocasiones, de una caída, ralentización, se había estancado el mercado del empleo. Son buenas señales, ¿no? Sí, todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con recuperar las ocupaciones que se habían perdido desde el peor momento de la pandemia siempre es una buena noticia. Y más aún cuando estos 100.000 empleos están, digamos, limpios de cualquier efecto estacional que se pueda provocar durante este trimestre del año. Sí, ¿por qué limpio de cualquier efecto estacional? ¿Por qué es una ventaja respecto a otras etapas del año? Lo que pasa es que más que otras etapas del año, nosotros siempre hemos hecho la diferencia o más bien la estimación con ajuste estacional, porque hay empleos que son más potentes en ciertas épocas del año y hay otras épocas del año donde es más difícil encontrar empleo o donde hay otros empleos que no se generan. Por ejemplo, durante las épocas de invierno, las recolecciones agrícolas, por ejemplo, no se dan tan masivamente como primavera-verano. Entonces, por eso nosotros limpiamos por esos efectos y podemos obtener un número que es bastante más limpio para poder comparar con el trimestre anterior, porque cuando hacemos la comparación anual, ¿cierto? Ahí no necesitamos hacer el ajuste estacional, pero sí cuando comparamos una cifra que es trimestral, de un promedio móvil trimestral con otro promedio móvil trimestral. Ya. Y si nos comparamos también con el mismo trimestre del año pasado, Sandra, el mayo-julio sin duda en materia económica fue el trimestre más duro para la economía en estos 18 meses de pandemia, ¿no? Exactamente, de hecho esa fue la tasa de desocupación más alta que alcanzamos a nivel país, con un 13,1% en esa oportunidad, que fue un equivalente a un poquito más de 1.800.000 empleos que se perdieron. Entonces, la buena noticia es que ya estamos en un 58% de la recuperación de esos puestos de trabajo, que ha sido paulatina, como tú bien decías. Sí. Estábamos como los últimos trimestres un poco estancados en la generación de empleo, pero ya este trimestre, a la luz de la incorporación del mes de julio en el cálculo para nosotros, ¿cierto?, podemos observar que con la apertura, ¿cierto?, de las restricciones de movilidad que teníamos los meses previos o los trimestres previos, ya podemos notar este aumento en los puestos de trabajo, y lo que claramente es una buena noticia para las familias y también para la economía. Sandra, si viene, claro, el 8,9 es positivo, veníamos de un 9,4 si no me equivoco, 9,5 el trimestre anterior. 9,5. Sí, 9,5, son buenos números, pero todos los expertos, y también lo conversamos otras veces, aquí hay que fijarse más que en ese guarismo, en la ocupación. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad tenemos una tasa de desocupación que es baja y que se acerca mucho a los niveles que teníamos pre-pandemia, ¿cierto? Así con el efecto del estallido social más bien. Si recordamos y nos vamos a el trimestre móvil de febrero, marzo, abril, o el de enero, marzo, ¿cierto? Y tenemos que fijarnos en la ocupación, porque lo que está pasando es que la tasa de desocupación está reflejando más el crecimiento de los ocupados que de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía nos queda mucha gente en la fuerza de trabajo potencial, que son las personas que no están en el mercado del trabajo buscando un empleo, por lo tanto no pueden ser clasificados como cesantes ni en búsqueda de empleo, ¿cierto? Entonces ahí son los inactivos, ¿o no? Son los inactivos, pero no todos, son los inactivos potencialmente activos, que son en el fondo una parte importante que en esta estimación particular alcanzan casi 1.100.000 personas, ¿cierto? Y si bien tenemos una disminución muy significativa respecto al mismo trimestre del año anterior, que es de un 44,4%, ese número sigue siendo alto para un periodo normal. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos todavía ese más de 50% de puestos de trabajo de la participación femenina que no se ha recuperado aún, ¿cierto?, de los empleos de los jóvenes, los empleos de los adultos mayores. Entonces, si bien la tasa de desocupación es baja en el sentido de que
está bajo los 2 dígitos, ¿cierto? Que es la segunda medición que tenemos bajo los 2 dígitos, sí tenemos que preocuparnos que el mercado laboral mantenga una estabilidad en el ingreso de estas personas que son los inactivos potencialmente activos a un puesto de trabajo. Si no, ellos se transforman en cesantes y eventualmente podríamos ahí tener un aumento en la tasa de desocupación en los próximos trimestres, si es que hay una salida masiva de los inactivos potencialmente activos a la fuerza de trabajo. Sandra, sin querer ver el vaso medio lleno, pero si uno le pone una lupa a los 108.000 trabajos que se crearon este último trimestre, este último mes, claro, ahí la composición en cuanto a calidad del empleo, ahí cambia un poquito el análisis, ¿no? Claro, efectivamente, si uno mira solo el último trimestre, la mayor parte de los empleos que se generaron son de característica informal, ¿cierto? Pero ojo, que aquí hay un tema bien importante, que dentro de la informalidad también tenemos a los trabajadores por cuenta propia, ¿cierto? Que se consideran informales porque no hay una empresa, ¿cierto?, que esté detrás del pago de sus cotizaciones previsionales. Entonces, en el fondo, el concepto de informalidad no solamente va indicado al comercio que uno conoce más de la calle, ¿cierto?, que uno digamos, lo identifica más con ese comercio y con esa forma de trabajo informal, también, ¿cierto?, con las asesoras del hogar, sino que también acá tenemos un componente importante de trabajadores por cuenta propia que también se generó durante el último trimestre. Sandra, lo conversamos hace un par de preguntas. A ver, el trimestre mayo-julio, sobre todo el mes de julio del año pasado, fue el momento más duro de la pandemia en materia de empleo, en materia económica. ¿Cuánto queda por recuperar del total que se perdió de empleo? Aproximadamente diríamos que unos 800.000 empleos, 750.000, 800.000 ocupaciones, si es que consideráramos el mismo trimestre del año anterior, cuando decíamos que la ocupación había bajado un 20%, y eso era alrededor de 1.830.000 empleos aproximadamente. Entonces, si contamos esa base, claro, hoy día que recuperamos 1.075.000 aproximadamente, ¿cierto? Ya nos quedarían cerca de 800.000 empleos que recuperar más o menos. ¿Cómo se vislumbra el crecimiento? Sobre todo lo revisamos antes de, claro, del empleo formal, perdón, Sandra. ¿Cuánto puede ayudar, por ejemplo, el ILE, esta medida anunciada hace algunas semanas por el gobierno, para ayudar justamente al crecimiento del empleo formal, que al final es el que tiene previsión, el que tiene salud, el que es más, el más valioso en términos de empleo? O sea, de todas maneras va a aportar, ¿cierto? Porque, como bien tú dices, se necesita un contrato de trabajo para poder obtener el subsidio. Entonces, efectivamente, eso lo que hace es estimular a que la contratación sea vía formal. Pero hay que recordar también que tenemos dentro, como te decía hace un momento, dentro del concepto de informalidad también a quienes tienen convenios de honorarios, que eso no es que sea ilegal, pero sí es informal porque la persona se tiene que pagar su AFP y su cotización de seguro de salud. Entonces, lo que tenemos que analizar probablemente más en detalle en los próximos trimestres tiene que ver con esa desagregación de quiénes son los trabajadores por cuenta propia, de cuál es el trabajo informal y de cuál es el trabajo formal, de manera de tener un panorama un poco más detallado de cómo se está conformando nuevamente el mercado del trabajo. Sandra, ¿por qué es importante? Porque aquí hay un cambio un poco de paradigma de acuerdo a las políticas que ha adoptado la autoridad en esta pandemia, que hay un subsidio a la demanda, no un subsidio a la oferta, un subsidio que va directo al trabajador, no hacia el empleador. ¿Por qué puede ser más reactivador en este minuto esa opción que la que se tenía, que se había adoptado en septiembre del año pasado con subsidios al empleo, al empleador, que al final las cifras no alcanzaron las expectativas ni de cerca la autoridad? Probablemente tiene que ver con dar una señal de mayor estabilidad en el mercado del trabajo a las personas, porque como bien comentábamos hace un momento, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de personas que está en la inactividad potencial, y esas personas probablemente necesitan una señal más directa de que el mercado laboral va a estar estable para poder salir a buscar ese empleo, ¿cierto? Que les va a permitir tener mayor estabilidad en el tiempo.
yo me imagino que va por ahí. No tengo muy claro porque no he Ya, participado de esas discusiones, perfecto. pero desde el punto de vista de un ciudadano común y corriente, la señal es más potente cuando es directa, ¿cierto?, que cuando es a través de la empresa. Por último, Sandra, a ver, ¿crees tú que se vaya a recuperar? Claro, en el INE generalmente no hacen proyecciones, pero uno recogiendo, cuando uno va conversando con ministros ahora, el otro día conversamos con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ex ministro como Ignacio Briones, muchos sostienen que se ve difícil que nuestro país vaya a recuperar el nivel de empleo de ocupados prepandemia. ¿Cómo lo ves tú? Todo va a depender de cómo se den las circunstancias del comercio más adelante, y me refiero más que al comercio en particular, a Mm, la conformación del mercado laboral, mm. porque había una adaptación y un cambio tecnológico Justamente a importante. ese punto iba, el recambio Exacto. generacional, tecnológico, que eso es lo que apuntaban. Pero es un tema que no solamente está asociado a la pandemia, Venía de antes. sino que esto ya venía de antes, o sea, ya venían transformaciones tecnológicas importantes y se veía con preocupación qué iba a pasar con la reconversión de esos empleos en ese momento. Ahora, efectivamente, esto es más potente porque las empresas tuvieron que esos cambios adaptarlos rápidamente, ¿cierto?, a su funcionamiento. Por lo tanto, lo que probablemente va a suceder acá es que va a haber un cambio en la composición de las ocupaciones, más que en el total de la ocupación. Entonces eso hace difícil que podamos recuperar los niveles que teníamos, yo diría ni siquiera prepandemia, yo Ya. hablaría de preestallido social, ¿cierto? Porque ahí también tuvimos un efecto importante en la tasa de desocupación, ¿cierto? Por todos los momentos que vivimos de cierre de algunas empresas, ¿cierto? De todo lo que involucró, ¿cierto? Ese momento de ese trimestre en el mercado laboral. Entonces, pasa que acá tenemos que tomar varios factores en cuenta. Nosotros antes de la pandemia tuvimos estallido y tenemos que recuperar los niveles antes de eso. Y para recuperar esos niveles tendríamos que estar en las mismas condiciones. Y claramente las condiciones que vamos a tener de aquí en adelante van a ser súper distintas en términos de cómo se están adaptando las empresas a este más de año y medio de pandemia, ¿cierto? Y de cuáles son las condiciones de estabilidad que va a entregar el mercado del trabajo a los distintos trabajadores y también, ¿cierto?, el trabajo que hay que hacer de reconversión de puestos de trabajo que ya no son tan necesarios como lo eran hace 2 años atrás. Sandra Quijada, directora del INE, te agradecemos este espacio de conversación con un tema tan sensible, tan importante como el empleo en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son